una época ya de paro de larga duración. ¿Qué está haciendo el PSOE en estos últimos 4 años para impulsar el empleo? Ahora es cuando está hablando, en plena campaña de políticas de empleo. Ahora. Pero no es ahora, señores. La crisis empezó hace tiempo. Y las medidas se tienen que tomar desde hace tiempo. Entonces yo diría, nosotros desde nuestro partido, lo que más nos importa ahora es impulsar todo lo que tenga que ver con el empleo y sacar a Altea del punto en el que está ahora mismo. No, jo, un segon per acabar, perquè està dient... Os voy a pedir brevedad para tocar los otros dos puntos. Empleo. Nosaltres també tenim plan d'empleo, nosaltres també hem fet projectes, n'hi ha més de 400, això està ahí i no és que m'ho invente, estan els projectes fet. Carolina ha sigut partícipe d'aixòs projectes, ahir no podem anar perquè sí que hem fet projectes. I vull recordar, aunque tinguem que tornar arrere, perquè si recorda el tema de sueldos, en el seu moment l'alcalde que més cobrava, més inclús que un ministre, era el senyor Miguel Ortiz. Jo no volia arribar a dir-ho, però bueno, si mos toquem els sueldos, tinc que tocar-los. Jo guanye 100 euros més que el meu sou de mestre. Més, sentara, quan estic 24 hores disponible. A tot el món. O sigui que n'hi ha que deixar les coses clares. Projectes, jo no dic que el PP en el seu moment no n'haguera fet, però el PSOE també, alguns d'ells en Carolina, 400, i ahí estan, en els folletos fets. I bueno, i política social, bueno, jo crec que el PSOE, els seus pilars de política sempre han sigut l'educació i la política social. I de fet, en Altea, en educació, i ho diré jo com a regidora d'Educació, però es pot preguntar, s'ha invertit en educació en estos 4 anys més que en els 12 anys abans. I això és un fet que està ahí. I es pot preguntar. De educación hablaremos si nos da tiempo a continuación. ¿Sí, Carolina? No, yo simplemente quería concluir porque, claro, a menudo me echan en cara que yo he estado en el equipo de gobierno. Lo que no dicen es que yo me fui del equipo de gobierno, una de las razones principales porque no se aprobó un plan de saneamiento económico financiero. Como, y lo que querías, tampoco dicen, como el que tú querías. No se aprobó. Ni se presentó hasta hace un mes. Ni se presentó hasta hace un mes. Pero en cualquier caso, lo que sí hay que recalcar es que cuando yo estuve en el equipo de gobierno tenía mi competencia única y exclusivamente en mis 4 concejalías, que además se gestionaban prácticamente sin dinero. Porque he de decir que yo entré casi sin haber negociado en el equipo de gobierno y, por ejemplo, en agricultura yo solo tenía un presupuesto de 30.000 euros y mi gestión se ha caracterizado justamente no por haberse gastado dinero los ciudadanos, puesto que no tenía prácticamente presupuesto para hacerlo, sino por haber sido lo suficientemente eficaz como para conseguir subvenciones para poder realizar mis proyectos. La última, por ejemplo, el proyecto de Residuo Cero fueron casi 100.000 euros del proyecto de la Fundación Biodiversidad. Eso en cuanto a mi participación en el equipo de gobierno, que por supuesto yo no tenía ningún tipo de responsabilidad en materia de Hacienda y aquí cada palo que aguante su vela. En cuanto al famoso superávit, que no está el superávit, las cifras son las siguientes. Una cosa es el remanente negativo de tesorería que haya subido un poquito y por tanto se haya gastado un poquito menos solo en este último año, porque hay que recordar que nosotros seguían gastando a mansalva, y esto es la deuda a corto plazo, y otra cosa es la deuda a largo plazo. Y ahí es donde digo que no se puede engañar a los ciudadanos. Hombre, por favor, que hemos recibido 28 millones de euros de deuda del Partido Popular que nos dejó un ayuntamiento en estado de quiebra técnica, y el Partido Socialista Obrero Español de Altea nos va a dejar un ayuntamiento con 34 millones de euros de deuda. Por tanto, la deuda en global se ha incrementado. Otra cosa es que la deuda a corto plazo tenga un poco menos de gasto en este último año solamente, pero en global hay que sumar a esos 28 millones, ahora tenemos 34 en vez de lo que teníamos, que era 28. Por tanto, son más millones de euros de deuda. Y solo concluyo con esto, tienen particular responsabilidad ambos partidos porque ellos estuvieron gobernando en tiempo de bonanza, pero es que el PSOE ha tenido las inversiones del Plan E y del Plan PIC, que han supuesto, y es verdad que hay crisis, Pepa, y no ha habido los mismos ingresos por parte en el ayuntamiento que cuando había la época de bonanza, pero habéis tenido 11 millones de euros de inversiones y era el momento para hacer un plan de saneamiento económico-financiero, porque ahora, el que venga ahora, no va a tener inversiones del Plan E y del Plan PIC. Y va a tener que hacer ese plan de saneamiento económico-financiero, lo sabemos, por la época de crisis que estamos viviendo y porque ya se ha anunciado que evidentemente no eran las medidas a tomar en tiempos de crisis, sino todo lo contrario. Entonces, ahora mismo el que llegue lo va a tener muchísimo más duro de lo que lo habéis tenido vosotros durante estos 4 años. Y por tanto, como se estaban haciendo inversiones desde la administración regional y desde la administración central,
era el momento para poder hacer recortes, ya que antes no se habían hecho y tienen particular responsabilidad en época de bonanza, era el momento para hacerlas. Brevemente, ¿crees la contrarréplica o no, Pepa? Bueno, jo, és que, claro, cada un... Però muy brevemente, no, que si no... Jo l'únic que vull dir és que la deuda sí que és veritat, no ho hem amagat, nosaltres hem pogut augmentar algo la deuda, però també l'han pujat mínimament. Però el que està dient Carolina de la deuda a llarg plaç i a curt plaç, n'hi ha que dir que quan una persona treu un préstamo al banc, i vaig a posar un exemple perquè m'entenguen, de 20, de 30.000 euros, mentre que vaig a pagant aquest préstamo tots els mesos, aquesta deuda està ahí, però jo no la dec al mes. I entonces ahí es mezcla el que ja diu, una deuda i una altra deuda. O sigui que n'hi ha que aclarir les dues coses. Si nosaltres no pagàrem aquests deutes, aquestes refinanciacions de préstecs, doncs podríem parlar d'un muntant global. Però mentre anem pagant mensualment, aquesta deuda per a mi és a llarg plaç, conforme diu ella, i no es comptabilitza. La nota més significativa és el remanent. Sé que està en negatiu, sé que és roïn, però hem posat, conforme he dit, la primera pedra en un gran esforç per a que Altea puga eixir, el poble d'Altea, d'aquesta situació nefasta que ve heredada de fa molt d'anys. Vigela, me gustaría introducir otro punto, nos quedan escasos 5 minutos y me gustaría ver si pudiéramos tocar también el tema de la educación en Altea, ya que está aquí Pepa Perles, pero vamos a hablar de las calles de Altea. ¿Están las calles de Altea lo suficientemente cuidadas? Perdón, hoy por hoy. Bueno, sabemos que no, eso es a gritos, lo pide Altea a gritos, lo piden los alteanos a gritos, y es uno de los puntos, además del empleo, la limpieza en Altea es algo inminente, necesario. Estamos pasando por una época venimos de una época de críticas a determinados proyectos que el Partido Popular iba en su día adelante para mejorar y para tener una Altea limpia, y sin embargo hoy estamos en el nivel en el que estamos. Nosotros desde nuestras propuestas tenemos un plan de emergencia para llevar adelante no en 4 años, sino ya los 100 primeros días de gobierno. El primero es una limpieza exhaustiva de Altea con los mejores medios. Lo segundo es una adjudicación de una empresa que limpie Altea, cosa que todavía no tenemos, con los mejores medios y con los mejores recursos humanos, con gente a los que los alteanos veamos en nuestro pueblo limpiando nuestras calles. El segundo punto va a ser un plan en el cual sea de respuesta inmediata. Cualquier alteano que vea cualquier residuo sólido urbano en la calle, cualquier destrozo, basuras en el suelo que lo tenemos lleno, nos puedan llamar a un teléfono exclusivamente para respuesta inmediata de este tema. Y como tercer punto, un ecoparque necesario para tener 30 tipos distintos de residuo sólido urbano donde puedan acudir tanto personas civiles como, o sea, personas de a pie, como empresas que necesiten dejar allí los residuos y apartarlos de nuestras calles. Muy bien. Carolina, la escena urbana. La escena urbana, bueno... Brevemente os lo pido, sí, porque de verdad que nos queda... Aparte de que es un clamor que no hay suficiente limpieza en Altea y que además no se limpian ni partidas, ni urbanizaciones, ni... En fin, muchas de las zonas que se deberían limpiar y que no están dentro de la contrata, yo lo que creo muchas veces es que existen las ordenanzas. Por ejemplo, existe una ordenanza para prohibir los carteles de publicidad que es perfectamente legítima en Altea, y existe también una ordenanza que hemos aprobado, además, cuando yo estaba en el equipo de gobierno, para la disposición de los muebles en la vía pública, que tendría que conseguir pues que hubiera mayor ornato, que hubiera mayor coherencia en la estética pública en Altea, y sin embargo, pues esas ordenanzas que también influyen muchísimo en la escena urbana, en Altea proliferan como champiñones los carteles de publicidad y nadie hace nada al respecto, y son muchos de ellos ilegales, pues bueno, no se llevan a efecto. No hay un control, no hay suficientes celadores en el Ayuntamiento de Altea que vayan haciendo un control, o simplemente no hay voluntad política de aplicar esas normas hasta la última de sus consecuencias. Y yo creo desde luego que sería muy necesario para mejorar la escena urbana en Altea que, por ejemplo, esas dos normativas que ya tenemos aprobadas se aplicaran. Pepa, bueno, jo crec que sí que hem millorat en el que és la neteja dels carrers. Nosaltres en el programa també duem un plan per a les infraestructures i la neteja dels vials.
no sé si va ser, fa 2 o 3 plenaris van dur un plec per aprovar, un altre plec per a la replegada i neteja del FEM, en el que s'augmentaven els servicis de replegar el FEM en la serra i les urbanitzacions, però governem en minoria i aquest plan no va poder eixir. Nosaltres totes aquestes coses les hem recollit també en el nostre programa i pensem que dins de com està la situació en el plec de condicions de la replega del FEM, estem fent també un gran esforç perquè no entra, i també Carolina fer menció de totes les coses que voldrien que entraren per a que el poble es mantinguera més net. De totes maneres, tampoc es pot dir perquè dona la sensació de que Altea està bruta. Altea no està bruta, Altea està neta, necessitem més hores, més urbanitzacions, més contenedors, i tot això ho arreplega el nou plec de condicions para la nueva contrata de un servicio de me queda un escaso minuto. Me gustaría una valoración brevemente, muy brevemente, de la gestión de Pepa Perles al frente del Departamento de Cultura. Muy brevemente. De educación, no llego, perdona. De educación, es verdad. No llego al minuto, Vigela. Creo que es mejor que en este caso sea Pepa, la propia Pepa, quien hable de ello. Bueno, jo, el valorar-me jo mateixa la meva gestió, jo no sé si dic de serió, jo conforme que vaig a valorar-la, jo crec que està ahí, s'ha fet, jo crec que una molt bona gestió en educació, des del primer moment i en tots els projectes ens han posat molt constant en invertir en educació, i jo crec que la comunitat escolar està prou contenta perquè no l'han deixat mai de costat, i en aquests anys hem invertit, no puc dir la quantitat exacta, però més de 3 milions d'euros, incloent per ingressos de l'Ajuntament i per plans en educació. Esperem, ens falten moltes coses, jo som molt exigent, som mestra i mai tinc prou en el que invertim en educació. Ens han incluït en el mapa escolar, a veure si ens donen el nou col·legi de primària, y ahora abogarem per un nuevo instituto que tanta falta nos fa. Nuevo colegio de primaria, nuevo instituto. ¿Propuestas de todos los partidos para Altea en el programa electoral? A nivel de educación hablas. Sí, nosotros creemos que, lo he dicho creo que al principio y en la radio, lo más importante son nuestros jóvenes, son nuestros niños, y hay que apostar por políticas que impulsen, formen y que tengamos ese futuro también para ellos mejor en Altea de lo que nosotros hemos tenido. Entonces todo lo que sea apostar por ellos y que tengan mejores colegios, mejores profesorados, mejores métodos, apostaremos siempre por ello. Carolina, nos tenemos que ir. Mejor gestión por parte de Consellería, que es de quien depende la gestión de los colegios e institutos. Pero de cualquier forma, ahí queda la gestión que ha hecho Pepa Perles al frente del Departamento de Educación. Ha sido un placer teneros a todas vosotras aquí. Vigela Lloret, muchísimas gracias. Carolina Punset, muchísimas gracias. Pepa Perles, muchísimas gracias. A todos ustedes les espero mañana de nuevo en Elecciones 2011. Mañana es miércoles. Hasta entonces, que ustedes lo pasen muy bien.